Giovanni, ¿te parece presentarlo? Claro que sí, tenemos ahora a Daniel Sapsay, abogado, constitucionalista, profesor titular y director de la carrera de posgrado de Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires. Bienvenido, Daniel Sapsay, ¿cómo se encuentra? Bienvenido, Daniel, ¿nos oyes? ¿Qué tal? Sí, perfectamente. Buenos Bien, días. Espero que me bienvenido. vean. Buenas Bienvenido, tardes, muchas Daniel. gracias. Muchas Muchas gracias gracias. por permitirnos esta entrevista para conversar con ustedes sobre temas tan interesantes que nos trae el día de hoy, en especial el tema de lo que es la seguridad jurídica en la Argentina. Le doy la palabra a Lionel, que está en Buenos Aires. Sí, bueno, primero agradecerte, Daniel. Es un placer tenerte en el programa. Y bueno, te quiero abrir con una pregunta: si seguridad o inseguridad jurídica en Argentina. Y te lo dejo todo a vos. Primero, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes. La Argentina, lamentablemente, como tiene la cultura de vivir al margen de la ley, parafraseando el título del célebre libro de Carlos Nino, Un país al margen de la ley, lo que genera como cultura es la inseguridad jurídica. Es decir, cuando no hay reglas que se cumplan de manera normal y regular, el principio de seguridad jurídica desaparece. Y lo que reina es la discrecionalidad, las modificaciones súbitas que impiden prever las consecuencias de los actos que ponemos en marcha para nuestras actividades, para nuestros emprendimientos, para la vida misma, lo cual es una tragedia para un país. Impide su desarrollo. Tal cual. Y, a ver, hay una conciencia sobre el impacto en la inestabilidad del sistema. Ay, perdón. A ver, el tema estaba. Me había quedado con otra Yo, pregunta. yo la puedo plantear. Ahí está. Si Salvame hay vos. conciencia sobre el impacto que tiene la inestabilidad del sistema jurídico en que las empresas alejen del país o prefieran invertir en otros países de la región a razón de esto, ¿hay conciencia? Yo creo que empieza a haber una cierta conciencia. Es decir, creo que viene de la mano de un nuevo actor político, que es la reacción de la sociedad civil, más allá de los partidos políticos, y que ha hecho 8 banderazos el año pasado, y creo que el sábado va a explotar, tal vez será el más importante de todos, me animo a decir, y que tienen lugar en cientos de puntos del país, no solo en la Plaza de Mayo o en la Plaza de la República, lo cual es novedoso. Este sector de la sociedad, que se reclama absolutamente republicano, es decir, absolutamente ligado a las reglas del Estado de Derecho, por supuesto que toma conciencia de la gravedad para poder generar riqueza que implica la falta de reglas, que implica la inseguridad jurídica, que implica la falta de división de poderes, la falta de controles, que quien gobierne sea una especie de príncipe que hace lo que se le dé la gana y a través de eso ejerce un enorme poder que está rodeado de una gran corrupción también. Tal cual. Y a ver, doctor, hablando de inversiones, vamos a suponer que usted está en, no sé, en Washington o en Suiza o en España y tiene ganas de invertir en la Argentina y quiere comprar una propiedad acá para que le dé o sea, sí, un retorno mensual. Con el decreto de necesidad de urgencia que sacó en marzo del año pasado el presidente Alberto Fernández, que si bien lo hicieron los congresistas en los Estados Unidos, ¿no cree que eso espanta la inversión y es inconstitucional en la Argentina porque lo viven prorrogando? Y esto obviamente da que, bueno, no me quiero extender, pero me gustaría que lo explique usted en ese sentido. No solo ese decreto de necesidad de urgencia, se han sumado ya cerca de 100. Es decir, la sustitución del Congreso de parte del titular del Ejecutivo que se transforma en el primer legislador, con las consecuencias que tiene la unificación del poder político en una sola mano. Nuestra Constitución, como principio general, le prohíbe al presidente el dictado de disposiciones de contenido legislativo. Dice textualmente eso. Sea DNU o lo que fuere, decreto delegado, no importa.
salvo circunstancias excepcionales que impidan el funcionamiento normal del Congreso. Si el Congreso está reunido, no se puede. Pero además hay 4 materias que están expresamente excluidas. La materia fiscal, la materia penal, partidos políticos y materia electoral. Sin embargo, si observamos lo que ha ocurrido, y particularmente durante esta experiencia de esta nefasta presidencia, corre por mi cuenta el adjetivo que utilicé, el presidente ha utilizado decretos de necesidad de urgencia de naturaleza penal para, por analogía, extender la aplicación de los delitos contra la salud a las acciones que de manera abierta, que es lo peor, el derecho penal en blanco, de manera abierta se fueron estableciendo, tanto a través de decretos de ejecutivos nacionales como provinciales y municipales. Una aberración. Entonces, quien quiere adquirir una propiedad, esto es lo primero que va a observar y no va a adquirir la propiedad. Pero no solo el que quiere adquirir la propiedad, esto ocurre respecto de cualquier inversor, hasta de pequeño talle, lo digo por experiencia, que recurren a que se les haga dictámenes de parte de estudios jurídicos. A mí me pasa bastante a menudo. ¿Por qué? Porque quieren saber precisamente cómo es el sistema político argentino. La gente cree, mucha gente que está divorciado, lo que es el sistema político del sistema económico, y está íntimamente ligado, uno no se concibe sin el otro. Entonces, cuando uno les hace un informe, y además con estudios de casos, no solamente para que no parezca que es subjetivo, que es interpretativo, y salen corriendo. Entonces, lo único que tenemos son inversiones espurias. Claro, y digamos que ya estamos tocando el tema también a nivel regional. En referencia a otros países de la región, ¿cree que en qué nivel nos encontramos o cómo nos podríamos comparar con otros países de la región en cuanto a inestabilidad jurídica o estabilidad jurídica? Yo diría que se pueden establecer niveles en esta cultura que lamentablemente tiene mucho que ver con el devenir de Latinoamérica y que se entronca ya con la colonia hispana. Hay niveles. Hay países con una buena calidad institucional y nosotros los tenemos y son limítrofes. Me refiero a Chile y Uruguay. Yo incluiría dentro de ese grupo, y tal vez como el primero, porque es el que más tiempo ha regido el Estado de Derecho, a Costa Rica. Después ya hay distintos niveles, como yo decía, en donde ya es una cuestión de grados, pero ya la inseguridad jurídica yo les diría que está instalado casi en todos los otros países, con distintos, como decía, grados. Probablemente Colombia pueda venir después, porque tiene un Consejo Constitucional admirable. No sé quién pondría en el mismo nivel de Colombia, ya por debajo de los 3 primeros, ¿no? Pero debe haber algún otro, ya me va a venir a la cabeza, igual no importa, lo que interesa es como fenómeno. Después tenemos los países de mediana institucionalidad, de alguna manera lo es Brasil, porque Brasil tiene, por ejemplo, también una Corte Suprema que tiene estándares bastante aceptables, tiene fiscales de investigación y el modo de investigación y acciones populares que sirven como un control efectivo, y un federalismo que funciona mucho menos mal que los otros 3 países federales, México, Venezuela y Argentina, que en realidad de federales solo tienen el nombre. Está bien. Y a ver, hablando bueno, de los países limítrofes, la última de mi parte que le quiero hacer, que está en boca de todos, y esto afectó tanto bueno, a la Argentina como a Perú. Como constitucionalista, ¿cómo ve el tema de las vacunas VIP en Argentina y las vacunas de cortesía en Perú? Y si esto puede traerle al Estado, tanto al Estado argentino como al Estado peruano, consecuencias por inconstitucionalidad de lo que están haciendo. O sea, porque yo me pongo en lugar de un abuelo o de un padre que no puede tener esas vacunas y se muere. Y esto, acá no puede venir una oleada de juicios al Estado. Bueno, por empezar, debo decir que me parece algo sumamente bochornoso, que me generó realmente una situación de desesperación y de bronca
como pocas veces me ocurre, si bien ya estamos curados de espanto acá, porque esto tiene un grado de caradurez, de falta ética, de atropello, de discrecionalidad, que creo que no puede ser superado por nada peor que esto, porque pensemos en los ancianos, pensemos en los que integran los verdaderos grupos vulnerables y esenciales, personal de salud, fuerzas de seguridad, etcétera, que a pesar de la escasez de las vacunas, han derivado, ya se sabe, 3.000 por lo menos, para dárselas a los amigos del poder. Inclusive un ministro de Economía que tiene 37 años, la secretaria del ministro de Economía que tiene 31, las hijas del señor Duhalde, y así podríamos seguir, ministros de la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires. Es un horror. Diputados, legisladores como Tayana, senador, y Valdés, diputado, los presidentes, ambos de las comisiones de Relaciones Exteriores. Y son solo algunos casos entre los miles, que va saliendo como una cloaca hedionda que no para de impulsar su hedor. Ya hay una cantidad de acciones penales en curso, porque acá se han cometido un combo de delitos, empezando por el abuso de poder, el incumplimiento de deberes de funcionario público, la malversación de fondos, los delitos contra la salud, el abandono de personas en estado de riesgo por quienes los debían cuidar, e inclusive la falsificación, porque usted sabe que el procurador de la Nación, que es el abogado de los abogados, el que debe cuidar por la legalidad de los actos del presidente y de sus ministros, Carlos Zanini, y su mujer se vacunaron mintiendo porque llenaron un formulario donde dijeron que era personal de salud. O sea que cometieron un grave delito de falsificación de documentos públicos. Así que por eso digo, es un conglomerado de delitos como pocas veces se han visto. Afortunadamente ya hay 14 denuncias. Algunas están avanzando rápidamente. Ya hay muchos imputados, empezando por el exministro de Salud, Ginés González García. Y creo que va a ser un antes y un después. Y me animo a decir inclusive que el fallo del día de hoy en el tema Báez, que es un fallo, yo diría, histórico, creo que pocas veces en la Argentina semejante corrupción ha finalmente salido de la dupla corrupción-impunidad. Acá se ha sancionado y con penas durísimas, inclusive con los 12 años, que era lo máximo de pena que pedía el fiscal. Viendo un espectáculo horroroso, el señor Báez metió a sus hijos en el tema. Están todos condenados. Hijos involucrados en semejante banda. Bueno, creo que esto tiene mucho que ver también con la situación social. Es decir, el hartazgo que los empodera a los jueces, se sienten absolutamente acompañados y por eso reaccionan de esta manera. Miren, el jueves o viernes en los diarios se anunciaba que aparentemente el Consejo de la Magistratura, gracias al oficialismo, tenía los votos para remover a dos de los jueces más respetados de la Cámara de Casación Penal, el doctor Gustavo Hornos y el doctor Esteban Rigue. Ya el domingo, La Nación y Clarín publicaban de que ya no tenían los votos. Es decir, poco después de que estallara el escándalo. Esto creo que es un principio, lo deseo de todo corazón, porque puede ser el nacimiento de una nueva Argentina, si se termina con la impunidad. Porque cuando hay impunidad se premia al corrupto, se premia al que hace las cosas mal. Y creo que el domingo va a ser una explosión de fervor cívico como pocas veces hemos visto. Y además de que se premia, o sea, que obviamente se eliminan corruptos, también te genera, como bien dijiste, Daniel, una nueva Argentina que otra gente de afuera puede ver con mejores ojos a la hora también de invertir, porque si no, no sé, o sea, yo te lo comparaba con Perú, porque en Perú viste que pasó exactamente lo mismo, pero bueno, ellos le pusieron vacunas de cortesía. Pero Perú tiene otras características que nosotros no tenemos. ¿Qué quiero decir con esto? Perú se ha permitido remover a varios presidentes de distintos signos políticos. Inclusive uno se suicidó. Y hay varios presos. Y además está presa una de las principales líderes políticos, la hija de Fujimori. Su padre también murió condenado.
Entonces, tampoco comparemos totalmente porque nosotros no tenemos esa capacidad de ni remotamente de punición. Tal cual. Muchísimas gracias, Daniel. Un placer haberte tenido. Ojalá que... Me permito hacer un avisito. Vos sabés que yo en la pandemia creé un canal de YouTube sobre temas cívicos y del Estado de Derecho que se llama Daniel Alberto Sapsay en YouTube. Se puede entrar muy fácilmente en cualquier buscador, se pone eso. Y van a acceder a decenas de videos sobre estos temas, incluyendo entrevistas como esta que le voy a pedir a tu productor que me la mande, por favor, porque la quiero subir al canal. Vamos a mandar. Ya son 37.550 suscriptores. Estoy muy orgulloso realmente. Y habla también de una Argentina que quiere aprender lo que es el Estado de Derecho. Felicitaciones, Daniel. Y Gracias. nos encantaría volver a tener nuevamente. Va a ser un placer. Yo los saludo y gracias por la entrevista, Giovanni y Lionel. Por favor, a usted, un placer enorme. Muchísimas gracias por sus palabras. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, Daniel Sapsay, abogado constitucionalista, es sumamente respetado en Argentina y en Latinoamérica, es bastante conocido. Creo que bueno, no sé, Giovanni, ¿qué te parece si fue hubo un montón de, el tema de vacunas VIP, vacunas de cortesías, ¿por qué le hice esa pregunta? Y porque justamente, más allá que nuestro programa se trata